Bueno, arrancamos entonces este trabajo de encuentro con el propio ser poético y lo primero es un poquito, aunque varios ya los conozco porque han estado o en contacto o de otros lugares o quizás ya en otros, hay algunos que ya hicieron los otros dos talleres, es un poco contar por qué están interesados en este despertar o este encontrarse con su propio ser poético. Así que yo a ir diciendo, voy a ir dando la palabra, si les parece que los tengo aquí ordenaditos en mi pantalla. Abraham, ¿querés empezar? Claro, hola, buenos días, tardes, madrugadas, algo. Mi nombre es Abraham Márquez, soy biólogo, soy maestro Baldor desde hace algunos años, y quiero acercarme a la poesía porque es una de las expresiones inmateriales del ser humano. Este, que algunos filósofos dicen que también es inspirada desde el cielo como la música. Entonces, bueno, esa es como mi idea y además quiero educarme en eso para poderlo transmitir a los alumnos. Gracias. Gracias, Abraham. Francisca, Sí. Hola, hola. eh, ¿qué tal? Bueno, yo soy diseñadora teatral y me dedico al vestuario escénico, pero también me gusta mucho leer y en general ahora último leo teoría y filosofía y la verdad no leo mucha poesía, así que quiero educarme. Estoy ahora tomando un taller de narrativa erótica con Natalia Berbelagua, que es una chica de acá de Chile. Y la verdad es que siempre yo como que he escrito, pero mi licenciatura es una licenciatura de artes, pero yo nunca he tomado nada como taller respecto a la narrativa. Entonces por eso ahora también tomé con esta chica, he aprendido mucho y ahora también me llama mucho la atención el encuentro con el ser poético, porque al final, si bien yo soy diseñadora, todos los trabajos que hago se relacionan como en la dirección de arte y eso también tiene una poética y bueno, la verdad ¿cómo se llama? Para aprender, quiero estar aquí en este taller. Eso. Gracias. De nada. Alba, Sí. A ver, yo cuando iba a la escuela, o sea, a la secundaria, una de mis asignaturas favoritas era literatura. Y tenía una maestra que nos obligaba a hacer poemas visuales, todas estas cosas, que a mí me encantaba hacerla y me esforzaba un montón y siempre me salían cosas hermosas. Nos instruía un montón en cómo hacerlo, en de qué hablar, cómo la sinestesia y todo tipo de autores que escribían de los Hilos de Oro sobre todo. Y bueno, yo estaba en mi momento más top de poesía, o sea, que estaba haciéndolo muy bien y me gustaba mucho. Y ahora, desde que ya no estoy, pues no sé hacerlo. Y se me ha ido esa inspiración divina y quería volverla a agarrar. Así que espero que me vuelva a entrar. a fluir. Eso. Gracias. Xavier, A mí, bueno, hace rato que siento como atracción a poder como desarrollar mi parte como la escritura dentro de mí, más para tal vez cosas más prácticas, y creo que la poesía es la parte artística de la literatura y de la escritura. Entonces, como poder aplicar ese arte que tiene en cualquier tipo de texto o narración y nada, como desarrollar esas herramientas. gracias. Juan José, Hola, bueno, mi nombre es Juan José, yo soy pintor y un poco a través de eso es mi interés de la poesía, a través de un poco contar historias a través de la narrativa, ¿no? Un poco eso, más que nada, y interés en el conocimiento en general, ujú. un poco eso, Juan José, sos de Chile, ¿verdad? ¿sí?
Ya que tenemos hasta ahora México, Chile, Cataluña y Valentín. De Argentina. Ujú. Me toca justo para presentar. Sí, por favor. Bueno, bueno, yo soy Valentín. Eh, ¿Por qué hago el taller? Es más bien por una cuestión de curiosidad a todo, que me gusta hacer de todo. Pero ahora que lo pienso, como una herramienta, como dijeron dos presentaciones atrás, quizás lo podría aplicar en escribir canciones, por ejemplo. Yo hago música y nunca le meto mucho a la lírica, porque es algo que me cuesta. Me cuesta escribir, me es más fácil escribir conceptos, cosas así que pienso, pero musicalmente, si tiene que ver con la poesía, me va a ayudar, por ejemplo, por eso. No es la razón por la que vengo explícita, pero la hora que lo pienso puede servir para eso. Y también para caminar esos campos, ¿no? Para expresarse por eso, de esa forma, moverse en esos lados. Gracias. Entonces, siempre hay una pregunta, ¿no? Muy trascendente en realidad detrás de la poesía, y es ¿por qué hacemos poesía? ¿Por qué el ser humano inventó la poesía? Es una invención del ser humano, ¿no? ¿Y por qué la hicimos? Si podíamos hablar sin poesía, si podíamos escribir sin poesía. Y sin embargo, es algo que primero es intrínseco del ser humano, patrimonio del ser humano, y, y la gran pregunta es esto, ¿no? No tiene una utilidad mercantil, eso claramente, ¿no? Es decir, ¿pero por qué? Entonces necesitamos ponerle una expresividad a ciertos conceptos para que el otro pueda vivirlo de la misma manera que lo vive uno, ¿no? Porque un poco eso hace el poeta. Eso hace el escritor en realidad, ¿no? Pero el poeta va a una parte más conceptual todavía. Es decir, trata de generar un ambiente para que en cierta medida ese concepto que es mental y que no abarca lo que quiere expresar, porque las palabras no alcanzan para expresar los sentimientos, haga que se despierte en el otro un sentimiento, ¿no? Y quería como hacer este taller un poco rastreando la topografía de la poesía, es decir, el devenir de la poesía geográfico-histórico. Y vamos a hablar por ahí, ustedes van a ver que en algunos momentos vamos a hablar de cultura en dos sentidos diferentes, ¿no? Una en el sentido más positivista o positivo, ¿no? Cultura como la producción cultural, artística, podría ser cinematográfica, incluso religiosa. Y en otro momento vamos a hablar de cultura en un sentido más antropológico, como el resultado del quehacer del ser humano, ¿no? Como para poder diferenciarlo. Y en este caso, en lo que sería esta producción positiva de la cultura, uno puede ver que la literatura en realidad nace con la escritura allá por el 3000 antes de Cristo, en lo que fue conocido como Babilonia, el pueblo sumerio, y nace como primer escrito el escrito literario. Y es muy interesante porque en la historia se suele contar que la escritura nace como una necesidad de hacer inventarios, es decir, para inventariar lo que se iba a comercializar. Y es verdad que eso sucedió, pero el escrito más antiguo es una epopeya, es una obra literaria, o podríamos decir literaria e histórica, porque en realidad la historia no se contaba como la conseguimos hoy, sino que se contaba a través de imágenes. Y es la epopeya de Gilgamesh. Entonces, es la primera obra literaria, es la primera obra escrita en realidad. Después, que se haya utilizado además con un fin bien práctico, ahí nos habla ya de estas dos cuestiones, ¿no? Se usaba para contar lo que evidentemente se contaba, pero ahora necesitaba quedar registrado, porque primero se cuenta una historia, después se la escribe, y en realidad primero se canta una historia. Así es el devenir de la literatura, del canto al escrito, ¿no? Del canto a la poesía, vamos. Y pero también se usaba con otros fines prácticos, fines comerciales. Eso es un poco el comienzo de lo que podríamos decir escritura, que nace poéticamente. Porque en la epopeya, en realidad todo lo de la antigüedad se cantaba. Así pasó a Egipto. Ya hay un carácter poético, es decir, hay
lo que nosotros concebimos como poesía, que sería la transmisión de una idea o de un sentimiento, ya está ahí inmerso. Por lo tanto, podemos decir que con la literatura nace la poesía. Porque la poesía no solamente está escrita en verso, sino que puede estar escrita en prosa, ¿no? Prosa sería escrito como escribimos normalmente, con oraciones, con párrafos, etcétera, ¿no? Mientras que cuando escribimos a través de versos, que es lo que vamos a tratar de hacer hoy, hacemos cierta estructura que quiere ser matemática y no necesariamente debe serlo, ¿no? Pero vamos a verlo eso. Y en Grecia tenemos los cantos homéricos, que los griegos, aparte lo hacían bien matemáticos. A nosotros nos llega la historia de Troya, por ejemplo, la Ilíada, o la Odisea, nos llega en prosa, pero eran hexámetros, es decir, eran versos de 6 sílabas. Habla, musa de aquel hombre que robó largo tiempo, ¿no? Es decir, estaba escrito así. Nosotros por ahí cuando recibimos y abrimos Homero, dice: habla, oh diosa, la cólera del pelida Aquiles a causa de quien murió tanta gente. Ya no respeta eso que se hacía para cantar. Es decir, que el canto tenía un ritmo, la poesía tenía un ritmo. Y no era la poesía amorosa que conocemos hoy, por supuesto, porque ahora vamos a ver que eso tiene un punto de nacimiento geográfico e histórico. Pero sí existía esta forma de cantar poéticamente y de contar poéticamente. Después se escribe. Y también se escriben en versos. Pues, años después, nosotros recibimos las traducciones, generalmente ya en prosa. Pero vamos a ver que hay un registro de cantos, sobre todo muy fuerte, lo que nos queda como registro, en lo que es la cultura de la Grecia clásica, los cantos de Hércules. Cada héroe tenía su canto, que además es muy interesante, porque el canto nacía generalmente a través de otra obra artística que era la pintura. La primera forma de expresarlo era la pintura, después se cantaba lo que estaba ahí. Y la pintura podía estar en una vasija, y eso ya era una historia. Lo que nosotros pensamos que es ornamental era mítico y era constitutivo de la realidad de esas personas. Bueno, de Grecia se fue lo que podríamos decir esta cultura, en términos positivos, hacia 2 lugares, ¿no? Primero, bueno, por supuesto Roma. Roma hereda todo lo griego, lo resignifica, son grandes copistas además, le dan nombres diferentes. Pero luego, cuando lo que conocemos como Occidente, el Occidente europeo, entra en la Edad Media, esto queda sepultado en cierta manera. Y se va hacia 2 lugares. Uno hacia Constantinopla, que es lo que conoceremos después en historia como el Imperio Romano de Oriente, y otro hacia Persia. Y se va a Persia gracias a Alejandro Magno. Porque Alejandro Magno, cuando conquista o unifica Grecia, avanza sobre la India, sobre Persia, y se lleva toda esa cultura, que se conoce como cultura helénica, hacia esos lugares. Y los persas después van a ser conquistados por la cultura del Islam. Entonces, los que tienen en su poder, por decir de alguna manera, esta herencia poética, son los romanos de Oriente, el Imperio Romano de Oriente, que lo que hoy hereda religiosamente como estructura la Iglesia griega ortodoxa, los países eslavos. Y por otro lado, los países de la cultura árabe. Pero no sucede lo mismo en lo que conocemos hoy como Europa, los países europeos. Y después va a haber un punto de inflexión sumamente interesante, y hay una persona además, que a mí siempre me gusta contar la historia a través de las grandes biografías. Siempre pienso que no son los procesos lo que hacen la historia, sino las personas las que hacen la historia. Y es una persona en particular, que es Leonor de Aquitania, una mujer que es duquesa de Aquitania, que nos tenemos que ubicar geográficamente en Francia, en la Francia actual, en un lugar
en un territorio, Aquitania, que es más grande que lo que era en ese momento el reino de Francia. Es decir, que el duque de Aquitania tenía más propiedades que el mismísimo rey. Y estamos en el año 1100. Y esto nos tiene que contextualizar de la siguiente manera. Leonor es mujer en esa época. Y la mujer, por generalidad, no quiere decir que haya sido en todos los casos, pero por generalidad, no heredaba. Había una ley, en realidad, la ley sálica se llamaba. Los francos salios decían que no se podía transmitir derechos desde la mujer, sino desde el varón. Por lo tanto, existía la ley de la primogenitura. El primer hijo hereda todo. El segundo hijo, y verá, la iglesia, la guerra, lo que fuera. La mujer, propiedad del varón. Y ese varón podía ser su padre, su hijo, su esposo. O la iglesia. Y Leonor es la segunda hija de 3. Son 2 mujeres y un varón. Y el primogénito muere. Entonces el padre de Leonor, dolorido por esta situación, cría a su hija como criaba a su hermano. La hacía montar a caballo como montaban los varones, la llevaba de cacería, la instruía en la lectura, cosas que no eran, por regla general, para la mujer. Y era una muchacha hermosa, que tenía mucha cultura en este sentido positivo, y además riquísima, porque tenía más tierras que el rey de Francia. Así que cuando el padre muere, lo que hace es escribir un testamento con un deseo, que era que su hija se casase con el príncipe heredero de Francia, que se llamaba Enrique. Y entonces, perdón, Luis. Y entonces, el rey se entera y ve con buenos ojos esta unión. ¿Por qué? Porque de esa manera iba a dominar y iba a hacer para la corona, mediante lo que se llama la dote, los territorios de Aquitania. Es decir, que era una expansión, era un matrimonio, como se hacían todos los matrimonios en esa época, arreglados por un beneficio. En este caso, un beneficio político tremendo, que iba a conllevar a que el rey expandiera sus dominios. Si bien el duque siempre al rey le debe lo que se llama obediencia, no necesariamente el producto de la tierra era para el rey, sino una parte, que eran los impuestos, nada más. Ahora el rey iba a tener influencia directa sobre todo eso. Entonces, el rey obviamente aceptó esta situación y hizo todo lo necesario para que se hicieran rápido los preparativos, y así fue que el joven Luis y Leonor se casasen. Y este no fue un matrimonio feliz. Según algunos historiadores y cronistas de la época, era una muchacha muy ardiente y no quiso esperar hasta la noche de boda, sino que cuando se iban desplazando hacia París, desde donde había sido la boda, en el carruaje, Leonor arrebató al príncipe y allí conoció el amor. Pero parece que el príncipe no era muy generoso en las dotes de amar y ella quedó bastante insatisfecha. Y cuando llegaron a París se enteró de que el rey había muerto. Por lo tanto, ahora el príncipe era rey y ella era reina de Francia. Así que de un día para otro se convirtió en reina y las cosas no andaban bien con su esposo de matrimonio arreglado. Y lo que vino a suceder cierta vez fue que había una fiesta y Leonor invita a su hermana a la fiesta y parece que hay un general que era general del duque de Champaña que se enamora, o no sé si se enamora, que siente una fuerte atracción sobre la hermana de Leonor. Se van a una habitación en medio de la fiesta y parece que los gritos del amor no pudieron ser tapados por el ruido de los instrumentos. Y fue un escándalo. Porque cuando salieron de la habitación estaba el general con Leonor y no eran casados. Y el rey, ante semejante escándalo,
le dice al general, bueno, ahora tienes que casarte con ella, porque no podemos permitir este escándalo en el medio de la corte, en una fiesta, es un desacato esto. Y el general le dice, pero mi rey, yo ya estoy casado. Y el rey le dice, bueno, repudia a tu esposa y cásate con mi cuñada. Y el general le pareció interesante, ahora iba a ser pariente político del rey. Así que volvió a Champaña, repudió a su esposa y se fue a vivir con Leonor. Pero, un dato importante, ¿quién era la esposa de este general? Era la hija del duque de Champaña. El duque de Champaña le pareció una ofensa terrible esto que pasó, y entonces mandó a su ejército contra el rey de Francia. Es decir, una guerra de franceses contra franceses, por un despecho amoroso. Pero miren qué interesante cómo la historia ahí empieza a moverse algo nuevo, ¿no? Y así fue que marcharon los ejércitos de Champaña contra los ejércitos del rey de Francia. El rey de Francia los aplasta. Pero además, cruelmente, los soldados, cuando los soldados de Champaña se rendían, se iban a refugiar a las iglesias, porque en el lugar sagrado no se puede matar a nadie. Y los soldados del rey entraban y los mataron igual. Y masacraron al ejército de Champaña. Esto le generó una gran culpa al rey Luis, que realmente tenía la intención de pagarla. Y había un predicador, Leonardo de Clairvaux, o en España se lo conoce como de Claraval, quien, San Bernardo también se lo conoce, quien quería que se hiciera una cruzada. Ya había sucedido una primera cruzada, donde se había recuperado Jerusalén, se había instalado un reino nuevo, a mando de Godofredo de Barión. Después los turcos volvieron a recuperar Constantinopla, pero había habido un intento de ese lugar geográfico también tan importante, que hoy tiene un conflicto armado en nuestra actualidad, el conflicto palestino-israelí. Ese lugar, ya piensen, hace 1000 años había sido reconquistado porque la idea de los cruzados era instalar un reino independiente de la corrupción papal. Entonces, eso ya lo teníamos, lo tenía ganado Occidente en ese momento y querían hacer otra cruzada para repetir esa historia. Pero claro, era un gasto, era una energía. Cuando después se dieron cuenta, tanto la iglesia, primero se dio cuenta la iglesia y después los reyes, de que si para la cruzada recaudabas impuestos podía ser un negocio en la guerra. Entonces, pero todavía no estaba implantado eso, entonces hasta ahora era un gasto y era arriesgar a los mejores hombres, etc. Así que Luis no quería ir a la guerra. Pero Bernardo le dijo, si querés expiar tus culpas y que Dios te perdone, tenés que ir a la cruzada, en persona. Y entonces el rey, porque antes no habían ido los reyes a la cruzada, habían ido los que llamaban los príncipes. La cruzada de los príncipes sería los hijos del rey, en todo caso, los duques o los caballeros de alta nobleza. Y también había ido la gente común. En este caso era una cruzada de reyes, si iba el propio rey. Y fueron otros reyes, y así fue. Así que fue Luis con su ejército francés. La cruzada no importa porque no fue un fracaso, pero más allá del fracaso hay una situación que se da muy importante justamente en Constantinopla, y es que el rey va con su esposa a las cruzadas. Y mientras estaban en el campamento, alguien entra en la carpa donde está Leonor, durmiendo, en plena oscuridad. Algunos dicen que fue en un lugar donde había una habitación, no importa. Entra en la oscuridad, en la habitación, sea carpa o sea habitación de un palacio, y sin mediar palabra, se mete en el lecho de Leonor, y ahora sí Leonor por primera vez conoce las delicias del amor. Queda muy contenta con ese encuentro que no sabe con quién es. Nosotros nos parece raro, ¿no? Pero era la práctica más común, amarse en la oscuridad. Y así nos llegan los mitos, ¿no? De cuando Zeus entraba disfrazado y podía pasar y hacía que el sol no saliera, le pedía a Apolo que no utilizara el carro solar para que no iluminase las ventanas y así no reconocieran quién era el que estaba en el lecho del amor, ¿no? Entonces era una práctica muy común. No había luz eléctrica, así que
esto trajo que Leonor cambiara completamente su humor. Y estaba tan contenta que el rey empezó a sospechar algo. Y entonces la acusa y le dice: vos, evidentemente, estás contenta, para mí tenés un amante. Y ese amante debe ser tu tío, porque el tío de ella estaba ahí, entre las personas que iban a la cruzada. Ella se ofende mucho y le pide el divorcio. Y él, que estaba ofendidísimo, dice: bueno, nos vamos a divorciar. Pero después los asesores del rey le dicen: señor rey, sería una pérdida muy grande para el reino perder todo el territorio que a usted le ha llegado por matrimonio, porque una vez que el matrimonio se anula, el acuerdo político del cese de las tierras vuelve a las manos originales. Así que el rey esperó, aguantó, pero el trato era cada vez peor. Pero además había otra cosa, había un vicio que tenía Leonor, el cual era detestado por el rey. Y era que Leonor leía poesía. Y que Leonor no solamente leía, sino que le gustaba que le canten las poesías. ¿Y quiénes eran estos que cantaban poesías? Se llamaban juglares. Nosotros vamos a ver que hay 3 tipos de cantores, si se quiere, es decir, los que contaban historias en forma de versos en la antigüedad. Unos eran los bardos, los otros los juglares y los otros los trovadores. Los bardos generalmente eran los que contaban las historias legendarias, que tenían que ver más con un carácter nacional, y los mitos nacionales de la región en donde estaban. Es decir, que eran un poco los preservadores de la cultura. Después estaban los juglares, que además de cantar hacían malabares, bromas, iban a las tabernas, contaban las historias, traían las noticias, y se juntaban por lo general en las plazas. Y después los trovadores, que eran los que cantaban historias de diferentes lugares en las cortes. Y eran tan apreciados en la época donde no estaba Netflix, que tenían un salvoconducto por el cual podían ir de corte en corte. Eran las personas más libres los trovadores. Y eran los que cantaban las poesías. Y las historias, ¿y estas poesías de qué eran? Eran de amor. Por primera vez. ¿Por qué eran de amor? Porque después de esa primera cruzada que les conté, nosotros a veces nos cuentan la historia a través de la guerra, ¿no? Entonces, si lo hubiéramos contado solo a través de la cruzada, hubiéramos pensado que hubo una cruzada, un tiempo muerto, una cruzada, un tiempo muerto, es decir, por las 9 cruzadas. Pero en realidad, en ese tiempo muerto, lo que había era intercambio comercial y cultural. Y entonces, hay este mundo árabe, esto que había ido desde Persia hacia el mundo árabe, empezaba a llegar a el mundo europeo. Montones de cosas, ¿no? Como desde el azúcar, el alcohol, las almohadas, las alfombras. Pero además de eso, la poesía. La poesía, que era esta forma de comunicar las cosas diferentes. Y así fue como Leonor quedó encantada. Y el movimiento de trovadores, ella siempre tenía un trovador al lado. Y eso lo ofuscaba al rey. Entonces el rey dijo: basta, nos separamos. Y así fue que se separaron esta vez. Con lo cual todos los territorios volvieron a Aquitania. Leonor volvió a Aquitania. ¿Y qué empezó a hacer Leonor? Empezó a hacer fiestas donde invitaba a los trovadores, a los poetas, a los escritores, a los filósofos, y fundó algo que ella llamó la corte del amor. Porque se juntaban estas personas en una reunión y hablaban y decían: ¿qué nos pasa? ¿Por qué no queremos estar más con las personas con las que nos obligaron a casarnos? ¿Qué es este sentimiento nuevo? Querían romper la norma. Ya se estaba empezando a cantar piensen en la historia de Lancelot y Ginebra, de Tristana y Isolda. Después, muchos años después, la va a inmortalizar adaptándolas con Romeo y Julieta Shakespeare. Pero ya empezaban estas historias de amor donde se rompía la norma y se iba en busca de la persona amada. Y se llamó la corte del amor porque ellos hacían una especie de juicio en donde una persona planteaba: estoy enamorado de tal persona, y ellos determinaban si eso era amor o no era amor. Y hicieron una suerte de normas y se preguntaban: ¿uno puede amar a la persona con la que está casado? ¿Podría haber amor que no sea adúltero? Porque amor y matrimonio no tenían nada que ver. Hoy nos parece que el matrimonio, casarse,
es un aspecto del encuentro amoroso de dos personas. En aquel momento no tenía nada que ver. Y bueno, y en una de las tantas fiestas que le gustaba montar a Leonor, conoció a un joven que se llamaba Enrique, este sí era Enrique, y que era nada más y nada menos que Enrique Plantagenet, heredero del trono de Inglaterra. Se enamoran y se casan. Elegido por ellos. Como Leonor ya no tenía que nadie poder venderla como el padre antes, o entregarla, ahora ella decide con quién. El príncipe tiene que pedir permiso. Imagínense el rey de Inglaterra diciendo: ahora vamos a tener un territorio en Francia. Porque el rey de Inglaterra pasó a ser duque de Aquitania y tenía más poder que el rey de Francia. A su vez, cuando murió el rey, Leonor fue por segunda vez reina. Ahora era reina de Inglaterra. Es decir, que fue reina de Francia y reina de Inglaterra. Y esto generó un gran conflicto, porque ahora el rey de Inglaterra era el duque de Aquitania y no se quería arrodillar ante el rey de Francia, porque era un igual. Y la ley decía que tenías que una vez al año arrodillarte ante el rey y besarle en la mano. Esto después va a desencadenar en una guerra. Pero eso mucho después. Lo interesante aquí es que al principio fueron muy felices, pero después Enrique era muy infiel. Tuvieron hijos, 2 hijos, y ella siguió entonces con sus idas a Aquitania, a la corte del amor, tenía amoríos con trovadores. El rey no le importaba porque él tenía sus propios amoríos, pero ya no había más amor entre ellos. Pero un día, cuando sus hijos crecieron, ella conspiró contra su esposo para que su marido abandone el trono y lo ocupe su hijo. Cuando es descubierta en la conspiración, la encerraron 16 años en una torre. Hasta que después su hijo, cuando fue rey, la liberó. Generalmente de Leonor no se habla tanto porque, como les dije, a la gente le gusta más la guerra. Entonces su hijo, que es el famoso Ricardo Corazón de León, se llevó todas las miradas, todos los premios Oscar, y ella quedó como actriz de reparto, siendo que ella es la principal. Y además hay otro hijo más que se llevó el papel del villano, que se llama Juan sin tierra. Es el Juan de Robin Hood, el príncipe Juan que cobra impuestos para salvar a su hermano. Hay una historia muy interesante en todo esto, porque hay una nueva cruzada a donde va Ricardo Corazón de León. Cuando Ricardo vuelve vencido de la cruzada, naufraga su barco. Cuando llega lo reconocen y lo secuestran para pedir un rescate. Lo secuestran los austríacos para pedir un rescate. Y ahí viene el famoso pedido de impuestos para el pueblo inglés, para rescatar al rey Ricardo, que tenía que cobrar el príncipe Juan. Y ahí aparecen las rebeliones en donde después existe la historia de Robin Hood. Lo que pedían era 2 veces el producto bruto de Inglaterra, es decir, todo lo que se recaudaba en 2 años. Pero Leonor tuvo una idea y fue llamar a su amante, el trovador, y decirle: vos habías inventado una canción que cuando era niño mi hijo cantaba, así que lo que te pido es que lo encuentres. ¿Y qué hizo este trovador? Recorrió toda Europa cantando la canción, sin completar un estribillo, hasta que un día desde una torre de un castillo alguien completó el estribillo y se dio cuenta que ese no podía ser otro que Ricardo. Y así fue como lo liberaron, así fue como pudieron pagar el rescate y liberarlo y hacer una negociación, gracias a la poesía. Bueno, pero lo interesante aquí es que fue tan fuerte esta historia del amor que la iglesia tuvo que prohibir en un momento hablar de amor, la literatura amorosa, porque estaba generando separaciones. Se conoce el nombre del trovador, pero no lo sé, me pregunta Abraham. Lo voy a averiguar. Hay un libro también sobre eso que es hermoso, que cuenta esta historia, ¿no? De cómo va él cantando de lugar por lugar hasta que encuentra la iba tarareando y el otro la silba. Es muy lindo.
Pero bueno, de esa manera se descubre dónde está Ricardo Corazón de León. Va a morir de muy anciana, Leonor, pero lo interesante es que ella es realmente la fundadora del amor cortés, porque ponen reglas. Y a partir de este momento y de esta literatura, uno puede ver las pinturas que aparecen sobre todo esto nace en el sur de Francia, es que la mujer empieza a estar en un plano elevado. Es decir, aparece, por ejemplo, un caballero, aunque esté a caballo, la mujer es más alta, como entregándole algo. Es decir, que, ¿por qué? Porque aparece esta idea del amor platónico, porque incluso se pensaba que el amor físico era algo que ensuciaba esta idea del amor. Entonces, a veces en estas preguntas que se hacían era, si el amor es carnal, ¿se muere? Muchas, porque casi todas las personas estaban casadas con otro, y el otro era un amor idealizado. Ahí ven estas justas de caballeros que decían, voy a luchar por la reina Ginebra, que es la más hermosa del mundo. Y el que diga que hoy otra más hermosa, que pelee conmigo. Y venía otro y decía, no, para mí es la duquesa tal. Y entonces pelea. Y generalmente tenía una prenda, es decir, un pedazo de ropa, un pañuelo, algo que le daba a la dama, que se lo ponían en el yelmo o en el pecho, lo llevaban en la manga, que era la representación del amor de la dama al caballero. Bueno, esto un poquito para que entendamos que esta poesía que hoy nos llega a nosotros, a la que llamamos romántica, y no romántica porque nació en el romanticismo de la modernidad, este romanticismo que fundaron Schiller, Goethe, etc., sino porque era escrita en lengua romance. Alba, ¿quieres preguntar algo? ¿Qué tiene que ver el Leonor de Aquitania con los juegos florales? Ah, no lo sé, pero debe tener que ver. A mí me contaron en la escuela que venía de la corte del amor. Entonces tiene que ver. ¿Pero qué es lo que te contaron? ¿No te acordás? Es que no me acuerdo mucho. Bien. Me pensaba que tú sabías. Pero Tarea para la próxima. Entre vos y yo lo vamos a buscar. estupenda. Bien. Y además, era poetisa, Leonor. Y hasta hoy llegan nuestros poemas de Leonor de Aquitania, que ya, si me aguardan un segundo, lo tenía aquí, se los voy a leer. Ella, como todos los que escribían por amor, van a tener un tinte melancólico, un tinte de sufrimiento. ¿Por qué? Porque ese amor no se puede alcanzar. Y ella escribió, qué doloroso es amar y no poderlo decir. Si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver. Si es doloroso ignorar dónde vamos a morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Triste es ver que la mirada hacia el sol levanta el ciego, y el sol la envuelve en su fuego, y el ciego no siente nada. Ver su mirada tranquila, a la luz indiferente, y saber que eternamente la noche va en su pupila, bajo el dosel de su frente. Pero si es triste mirar, y la luz no percibir, más doloroso es amar, y no poderlo decir. Conocer que caminamos bajo la fuerza del sino, recorrer nuestro camino y no saber dónde vamos, ser un triste peregrino de la vida en los senderos. No podemos detener, por ir siempre prisioneros, del amor o del deber. Mas si es triste caminar y no poder descansar, más que al tiempo de morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Vivir como yo soñando, con cosas que nunca vi, y seguir andando, sin saber por qué motivo, ni hasta cuándo. Tener fantasía y vuelo, que pongan al cielo escalas, y ver que nos faltan alas, que nos remonten al cielo. Mas si es triste no gozar lo que podemos soñar, no hay más amargo dolor que ver el alma morir, prisionera de un amor, y no poderlo decir. Hermoso, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay un ejercicio que les quiero dar para esto, que para eso
se los leía. Y este ejercicio es el siguiente. Yo ahora le voy a copiar en el chat la primera parte de la primera estrofa, perdón, de el poema de Leonor de Aquitania. Estrofa es una cantidad de versos, ¿no? Entonces, ustedes van a elegir de esa primera estrofa 4 versos, es decir, 4 renglones. Por ejemplo, supongamos que si me toca a mí, yo diría, bueno, voy a elegir si es doloroso saber, ese es un verso. Como una mujer querida, ese es otro verso. ¿Dónde vamos a morir? Ese es otro verso. Y no poderlo decir. Es decir, dijo 4 versos. Esos 4 versos van a ser el encabezado de una poesía que va a escribir cada uno. Por ejemplo, no hace falta que sea con rima, porque ustedes vieron que tiene mucha musicalidad y tiene unas comas y va jugando con eso. Pero ahora no importa, ahora lo que importa es que la musicalidad va a ir viniendo sola. Porque, digamos, lo que es la ley matemática que se esconde detrás de la poesía, eso, si vamos primero a eso, nos vamos a perder de la gracia creativa. Eso tiene que venir al final. Entonces, nosotros vamos a tratar de que nos suene a nosotros más o menos musical, pero yo podría poner, por ejemplo, si es doloroso saber lo que algún día supe y no digo, porque no estoy al abrigo de lo que pude tener, por ejemplo. Eso ya es una estrofa de 4 versos. Eso es lo que cada uno tiene que hacer, eligiendo primero las 4 estrofas, que los 4 versos que más le gustan de la estrofa, y entonces van a contarnos una historia de 4 estrofas, donde cada una empieza con un verso de Leonor. ¿Se entiende? Bien. Para eso vamos a tener 10 minutos. Espero que nos alcance. Cualquier cosa piden. Pero bueno, es lindo, es un ejercicio. Van a ver cómo cuando tenemos a alguien que nos regala la primera parte de un verso, nos sale solo. Van a ver. Eso es un ejercicio que van a ir haciendo. Pero es muy hermoso. El ejercicio en sí mismo es muy hermoso. Así que aquí se los voy a copiar en el chat para todos. Es este que dice: qué doloroso es amar y no poderlo decir, si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver. Si es doloroso ignorar dónde vamos a morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Entonces, vamos a buscar el chat. Para todos, ahí lo estoy copiando. Ahí lo envié. Entonces ahora los dejo 5 minutos, no, perdón, 10 minutos en silencio y nos reencontramos en 10 minutos. Los llamo. Cualquier cosa, me pregunto.